Al pensar en un conflicto futuro con China, surgen varios escenarios probables. Una invasión a Taiwán, una escalada con India o una confrontación con Estados Unidos, pero con la creciente firmeza de Pekín, el número de posibles puntos de conflicto está aumentando. Esto es especialmente cierto en el Indo-Pacífico, donde muchas naciones se han visto obligadas a acomodarse a China por miedo. Pero hay un caso atípico en el Indo-Pacífico que ha optado por un enfoque diferente. Un enfoque que sustituye la acomodación por la confrontación, como en Filipinas. Aunque Filipinas se inclinó hacia China con el presidente Duterte bajo Marcos Jr., quien asumió en 2022, cambió de rumbo. Desde entonces, Manila reforzó la seguridad con Estados Unidos, emprendió acciones legales sobre el mar de China Meridional y desafió provocaciones chinas. Todo esto le ha valido a la nación un lugar especial en la lista negra de Pekín. Aunque apoyan al desvalido, esto no es una comedia romántica de Hollywood. En el ámbito de los asuntos internacionales, un final feliz nunca está garantizado, y con China sin ánimos de ceder, estas tensiones podrían estar llevando a un resultado indeseado: la guerra. La fuerza domina en la competencia geoestratégica del mar de China Meridional. La confrontación entre China y Filipinas se reduce a un punto crítico muy importante: el mar de China Meridional. El mar de China Meridional, con 3.5 millones de kilómetros cuadrados, alberga más de 250 islas, atolones y arrecifes. Pero lo relevante es su importancia geoestratégica. Para China, lograr una posición dominante sería clave para perforar la primera cadena de islas, un cinturón estratégico formado por naciones cautelosas. Su existencia pone en riesgo el acceso marítimo de China, sobre todo en guerra. Considerando la estructura económica orientada a la exportación del país, desde la perspectiva de Pekín, la necesidad de aflojar la soga es una cuestión existencial. Desde Filipinas, este cuerpo de agua no se llama Mar de China Meridional. Manila lo llama Mar de Filipinas Occidental, aunque el nuevo nombre no lo hace menos importante. El presidente Marcos Jr. manifestó los sentimientos de su país en el diálogo de Shangri-La en mayo de 2024 al declarar que las aguas del Mar de Filipinas Occidental fluyen en la sangre de cada filipino. No podemos permitir que nadie los separe de la totalidad del dominio marítimo que hace a nuestra nación completa. Desafortunadamente para Manila, Pekín está haciendo precisamente eso. China reclama el 90% del mar de China Meridional con su línea de 9 guiones, alegando que sus exportadores fueron los primeros en esas aguas. Sin embargo, según la investigación del Consejo de Geoestrategia, esta demarcación carece de base legal o histórica. Es el producto de malentendidos y malas traducciones por parte de funcionarios y particulares en China durante la década de 1930. Malasia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Taiwán y Filipinas disputan las reclamaciones chinas. Con las tensiones territoriales latentes durante décadas, la disputa ha sido una fuente de fricción de larga duración con estallidos ocasionales. Y hay pocas señales de que estas llamas vayan a apagarse pronto. En este momento, todo el asunto de Pekín es usar la guerra de zona gris para intimidar a otros reclamantes mientras evita un conflicto abierto. Sin embargo, aunque China no parece querer una guerra, un solo error podría fácilmente incendiar toda la región. Salvo las que incluyen a Taiwán, ninguna disputa marítima es más probable de detonar un conflicto que las que involucran a Filipinas. Una de las mayores preocupaciones son las Islas Spratly. Reclamado por China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, el archipiélago ocupa una gran zona en el centro del mar de China Meridional. La superficie terrestre natural es menor a 5 kilómetros cuadrados y aunque no parezca mucho, las Spratly, ubicadas en rutas marítimas clave, ricos caladeros y grandes reservas de energía, son bienes raíces muy valiosos. China, Vietnam, Filipinas, Malasia y Taiwán controlan distintos puntos en las Spratly. Mientras que China tiene 7 puestos de avanzada, Vietnam tiene 21, Filipinas ocupa 9. Malasia tiene 5 islas y Taiwán solo una. Una disputa reciente ocurrió en las Spratly en abril de 2025, cuando un periódico estatal chino publicó fotos que mostraban a personal militar posando con una bandera nacional en Sandy Cay. El arrecife, que con poco más de 200 metros cuadrados apenas es lo suficientemente grande como para construir un castillo de arena, fue visitado posteriormente por la Guardia Costera de Filipinas unos días después para otra sesión de fotos. Algunos periodistas llamaron a este episodio la guerra de las selfies. Otro conflicto en las Spratly está en el bajo de la Segunda Thomas, a 195 kilómetros al oeste de Palawan, Filipinas. En 1999, Filipinas encalló intencionalmente el buque de la República de Filipinas, Sierra Madre, un barco de la Segunda Guerra Mundial, en el arrecife. El barco ahora funciona como un puesto avanzado con una pequeña guarnición de infantes de marina filipinos estacionados allí desde entonces.
No sorprende que China no se impresionara por la astucia de Manila. En 2014, China bloqueó por 3 semanas al Sierra Madre, forzando a Filipinas a lanzar suministros aéreos a los que estaban a bordo. Aunque las acciones de Manila lograron que Pekín terminara el bloqueo, en años recientes China ha reunido más fuerzas para hostigar misiones de reabastecimiento. Tácticas como embestidas, sirenas fuertes, luces cegadoras y cañones de agua se emplean regularmente para atacar a los barcos filipinos lo suficientemente valientes como para entrar en la zona. Con la situación intensificándose y el Sierra Madre deteriorándose, la supervivencia del puesto de avanzada es incierta. Y no solo porque el mar podría reclamarlo. Las tensiones aumentaron en agosto de 2025, cuando se avistó un remolcador chino cerca del barco, lo que alimentó la especulación de que Pekín podría estar preparándose para remolcarlo. Aunque la Marina de Filipinas minimizó la amenaza y preocupaciones, el riesgo no se puede descartar. De hecho, cosas más extrañas han sucedido en el mar. A unos 220 kilómetros al oeste de la isla principal de Filipinas, Luzón, el Bajo de Scarborough marca otro punto conflictivo. Beijing tomó el atolón filipino en 2012 tras semanas de enfrentamiento con la Marina de Filipinas, que se retiró. Desde entonces, China mantiene patrullas constantes y ha impuesto una zona de exclusión de 22 kilómetros con métodos agresivos similares a los usados en otros lugares. La Guardia Costera y barcos pesqueros chinos dominan la zona y bloquean la entrada de barcos filipinos a la laguna. La acumulación de barcos chinos en las zonas en disputa del Mar de China Meridional se llama Estrategia de la Col por las capas de hojas de esta verdura. Como señaló The Atlantic, y los citaremos aquí, la presencia china y los derechos de facto de China en las zonas en disputa se construyen gradualmente en una serie de provocaciones que, individualmente, son lo suficientemente pequeñas como para que la resistencia enérgica sea políticamente difícil, pero que en conjunto establecen precedentes y, con el tiempo, normas. Fin de la cita. Una dimensión particularmente llamativa de esta estrategia ha sido el dragado de sedimentos para crear y expandir arrecifes artificiales, transformándolos efectivamente en bases militares y puertos estratégicos. Esto se ha empleado en las islas Spratly y en las islas Parasol al noroeste. Estos proyectos permiten a Pekín fortalecer sus reclamaciones territoriales, ampliar su proyección de poder y controlar los caladeros de pesca y recursos energéticos, demostrando la movilización de sus fuerzas al máximo. A medida que el proceso avanza y crece el desequilibrio de poder, un solo error podría sumir a la región en conflicto. David contra Goliat. Dado lo mencionado, seguro notaste que la situación en el mar de China Meridional es precaria. Pero lo que lo hace especialmente preocupante es la forma en que tanto Pekín como Manila están llevando a cabo cada vez más acciones militares para consolidar sus reclamaciones. Filipinas realiza vuelos de reconocimiento semanales cerca del Bajo de Masinloc para desafiar las zonas de exclusión chinas. Ha habido incidentes en los que helicópteros chinos han volado deliberadamente a pocos metros de aviones filipinos, poniendo en riesgo vidas de ambos lados. El 11 de agosto de 2025 se difundió un video donde un buque de guerra chino choca con una embarcación de la Guardia Costera china durante la persecución de una patrullera filipina cerca del Bajo de Masinloc. Aunque la embarcación china siguió a flote, su proa quedó doblada hacia adentro por el choque. 3 miembros de la Guardia Costera de China estaban en la proa entonces. Aunque no se ha confirmado ninguna víctima, no hay garantía de que Pekín proporcionaría esa información en caso de que las hubiera. Ha sido un desastre de relaciones públicas. Hablando de manipulaciones de relaciones públicas, vale la pena señalar que hoy en día apenas una gota de agua entra al mar de China Meridional sin que Pekín lance una ola de desinformación. Tras los ejercicios marítimos conjuntos entre Estados Unidos, Japón y Filipinas en la zona económica exclusiva de este último en septiembre de 2025, el ejército chino respondió enérgicamente con un comunicado que, irónicamente, afirmaba lo siguiente: advertimos severamente a la parte filipina que detenga de inmediato la provocación de incidentes y la escalada de tensiones en el mar de China Meridional, así como el hecho de involucrar fuerzas externas para respaldar estos esfuerzos que están destinados al fracaso. Los incidentes cercanos en el mar de China Meridional generan serias preocupaciones sobre lo que sucedería si uno de esos incidentes causara una muerte directamente como resultado de las acciones de otro país. Aunque hasta ahora no ha habido víctimas mortales, y aquí no es que vaya a tocar madera, sino que más bien empezaría a golpearla desesperadamente. Ya no tengo mi escritorio. Incluso estos estantes son de madera, no hay nada. El presidente Ferdinand Marcos ha advertido que cualquier muerte de filipinos como resultado de las acciones de China sería considerada, cito, una guerra activa. Aunque estas palabras podrían buscar disuadir a China más que ser una amenaza real, considerando que una guerra entre ambos tendría grandes implicaciones globales, conviene analizar cómo se desarrollaría un conflicto así.
Después de todo, ¿cómo podría Filipinas, un país más conocido por su amor universal al karaoke que por su destreza militar, enfrentarse al abrumador poder del Ejército Popular de Liberación? Para ser honesto, la realidad es que no podría hacerlo. Solo hay que ver la comparación en papel. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo estimó el presupuesto militar de China en 2024 en $314,000 millones y el de Filipinas en solo 6.1 mil millones. China tiene el ejército más grande del mundo con unos 2.04 millones de soldados frente a los 143,000 de Filipinas, mostrando una gran diferencia en personal. El desequilibrio también es evidente en sus respectivos arsenales. China tiene 3 portaaviones, Filipinas ninguno. China posee 5,000 tanques y 1,025 barcos militares. Filipinas solo tiene 10 tanques. Filipinas tiene 134. La historia es más Goliat contra las hormigas que pisó camino a desafiar a David que David contra Goliat. Debemos aclarar que es muy poco probable que una guerra entre China y Filipinas implique el uso total de su poder por ambos lados. También es improbable que un conflicto así implique una guerra terrestre a gran escala. Para Pekín, los costos son mayores que los beneficios, aunque Xi Jinping crea que ganará. Una campaña limitada con ataques a los puestos avanzados de ambos lados podría considerarse. Aunque es un juego sumamente arriesgado, los responsables políticos en Pekín podrían considerar que su abrumador poder militar les permitiría lograr rápidamente sus objetivos estratégicos antes de que intervenga Estados Unidos. En cuanto a cómo podría ser eso, bueno, de nuevo, es difícil imaginar que los combates lleguen a las tierras principales de Filipinas como parte de una campaña china de conquista territorial amplia. Eso sería complejo, costoso y muy peligroso por la presencia de fuerzas estadounidenses. Las operaciones entonces probablemente se centrarían en la Marina y la Fuerza Aérea, además de ser altamente localizadas, con el objetivo de ocupar o neutralizar islas y puestos avanzados específicos. Con la sofisticación tecnológica del Ejército Popular de Liberación, Pekín probablemente dependería de ataques aéreos de precisión para hacer el trabajo pesado antes de cualquier desembarco de tropas. Manila, por su parte, probablemente dependería de fortificaciones defensivas, tácticas asimétricas como ataques relámpago o operaciones de negación marítima, y esfuerzos diplomáticos rápidos para involucrar a Estados Unidos en el conflicto. Aquí es donde llegamos a la carta principal que Manila guarda, la que podría hacer que China dude antes de apostar todo en un conflicto. Que suene el himno nacional de Estados Unidos y que entren los Estados Unidos de América. Estados Unidos y Filipinas están unidos de manera inseparable por varios acuerdos estratégicos. El principal es el Tratado de Defensa Mutua de 1951, que obliga a ambos países a apoyarse si uno es atacado por un externo. Aunque los términos son bidireccionales, la dependencia estratégica va en un solo sentido, no hacia un escenario donde tropas filipinas salven a Estados Unidos de una invasión mexicana. Actualmente, Estados Unidos tiene acceso a 9 bases filipinas de manera rotativa. 6 bases aéreas, 2 del ejército y una naval en el norte de Luzón. Washington tenía acceso a 5 antes de que el presidente Marcos Jr. y la administración de Biden acordaran en febrero de 2023 permitir acceso a 4 más. Otros ejemplos de cómo Manila está profundizando los lazos de seguridad con Estados Unidos incluyen el anuncio de Washington de $500 millones en financiamiento militar para Filipinas en julio de 2024 y un acuerdo en noviembre del mismo año para permitir el intercambio de información clasificada entre ambos. Cualquier intento de imaginar un conflicto entre Pekín y Manila se reduce a una sola pregunta. ¿El tío Sam realmente intervendría? Y hoy en día la respuesta es, bueno, no estamos tan seguros, ¿verdad? Aunque Filipinas está bajo la protección de Estados Unidos, sus políticos dudan que el gobierno de Trump cumpla totalmente el Tratado de Defensa Mutua. Si Washington no intervendrá ante un conflicto con China, es como sostener un colador sobre la cabeza. Es bien sabido que Trump ha optado por una política exterior transaccional, basada en un intervencionismo limitado y priorizando asegurar concesiones económicas por encima de las alianzas tradicionales. Con poco optimismo sobre que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales, es natural que Manila se preocupe. A pesar de todo, no todo es pesimismo. Aunque el futuro es incierto, la retórica de Washington sugiere que parte del gobierno de Trump apoya la causa filipina. En enero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró a Miller el compromiso firme de Estados Unidos de defender a Filipinas ante la creciente agresión china. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresó en julio de 2025, al recibir a Marcos Jr. en el Pentágono, que nuestra alianza histórica nunca ha sido más fuerte ni esencial que hoy.
Juntos, seguimos comprometidos con el Tratado de Defensa Mutua, y este pacto se extiende a ataques armados contra nuestras Fuerzas Armadas, aeronaves o embarcaciones públicas, incluyendo nuestra Guardia Costera, en cualquier parte del Pacífico, incluido el Mar de China Meridional. Fin de la cita. Al identificar al Indo-Pacífico como su principal escenario, Estados Unidos ha enviado una señal lo suficientemente fuerte como para hacer que China lo piense dos veces. El hecho de que Pekín se haya abstenido de usar fuerza letal en el Mar de China Meridional podría atribuirse en parte a esto. No queremos sonar cínicos, pero es posible que estas garantías sean solo palabras vacías. Después de todo, si a puerta cerrada Washington no tiene intención de ayudar a Manila, aún le convendría aparentar y disuadir a China con amenazas vacías para posponer el problema. Por ello, Filipinas debe prepararse para cualquier contingencia, incluso si el tío Sam no acude al rescate. Y no es solo en el Mar de China Meridional donde podría estallar un conflicto así. Filipinas ha sido particularmente vocal al hablar sobre la posibilidad de una invasión china a Taiwán, y el jefe militar filipino, el general Romeo Browner, declaró recientemente que, cito, si algo le sucede a Taiwán, inevitablemente estaremos involucrados. Agregó que, citando de nuevo, deberíamos tener la mentalidad de que ya estamos en guerra. Aunque sería distinto a un conflicto directo entre China y Filipinas, el riesgo destaca el probable papel de Filipinas en futuros conflictos con China en el Indo-Pacífico. Acercándonos a puntos de inflexión, entonces la gran pregunta es ¿en qué terminará todo esto? Lo más probable es que veamos una continuación y expansión de los métodos de zona gris que China emplea para hostigar a Filipinas. No se sorprendan si Pekín aplica tácticas usadas en otros lugares en esta situación. Por ejemplo, cortar cables submarinos puede interrumpir comunicaciones e internet, como en el estrecho de Taiwán. Otro ejemplo es manipular elecciones en Filipinas, como se ha acusado a China en Taiwán, Canadá y Estados Unidos. Las autoridades filipinas señalaron recientemente la supuesta injerencia de China en las elecciones locales y nacionales de mitad de periodo de mayo de 2025. Según las autoridades, las operaciones respaldadas por China están difundiendo activamente desinformación y discursos políticos divisivos. El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Filipinas, Paolo Ortega, afirmó que esto es una injerencia extranjera diseñada para infiltrarse en la política, confundir al pueblo y debilitar al país desde adentro. Al explotar las divisiones sociales, China podría intentar desestabilizar al gobierno filipino. La posibilidad parece más plausible tras las protestas del 21 de septiembre de 2025 en Manila, donde manifestaciones pacíficas contra la corrupción en proyectos de control de inundaciones se volvieron violentas, con arrestos masivos, patrullas incendiadas y decenas de policías heridos por manifestantes. Con las tensiones ya elevadas, las condiciones son propicias para que Pekín las aproveche. Las cosas pueden empeorar más que la guerra de zona gris. Cuando se trata del Mar de China Meridional, hay una sensación ominosa de que, en la trayectoria actual, es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un incidente que desencadene algo más grande. Si ambas partes pueden mantener esto bajo control, es algo que nadie puede predecir. Por el alto riesgo de que una guerra entre China y Filipinas escale a un conflicto chino-estadounidense, cabría esperar suficiente impulso diplomático para desescalar si la situación amenaza con salirse de control. Que un escenario así sea un suicidio económico para todos debería incentivar más a resolverlo en la mesa de negociaciones. Más países podrían involucrarse, como Australia, Japón, el Reino Unido y aliados occidentales, dando apoyo diplomático, inteligencia o ayuda logística a Filipinas. Rusia y posiblemente Corea del Norte podrían apoyar a China. Aunque el estancamiento de Moscú en Ucrania limitaría su papel a apoyo, la disposición de Pyongyang a enviar tropas y repeler a soldados ucranianos en Kursk indica que podría tener un papel más directo. Si algo aprendimos en 2025 es que los países pueden tener conflictos pese a posibles consecuencias catastróficas. ¿Recuerdas las guerras entre India y Pakistán en mayo, Tailandia y Camboya en julio y la de 12 días entre Israel, Estados Unidos e Irán? Pero aquí está el asunto: Pekín no necesita arriesgarse. En un estado de partido único como China, las directrices de política estratégica pueden mantenerse durante periodos mucho más largos. Esto se debe a que los cambios de liderazgo ocurren con menos frecuencia, y cuando suceden, el sucesor proviene del mismo partido, lo que garantiza cierto grado de continuidad. Xi Jinping, a sus 72 años, podría seguir liderando el Partido Comunista Chino por varios años más. Incluso si Xi Jinping fuera alcanzado por un rayo mañana, su reemplazo probablemente tendría opiniones similares sobre el papel y las estrategias de China en el Indo-Pacífico. Por otro lado, en democracias como Filipinas, los cambios de liderazgo más frecuentes a menudo resultan en que el país cambie de dirección y se encamine hacia una nueva visión.
Hemos visto esto en las posturas contrastantes sobre China que han tomado el presidente Marcos Jr. y su predecesor Duterte. Pekín puede jugar a largo plazo, pero el impulso de Filipinas por defender sus derechos en el mar de China Meridional podría verse afectado si una futura administración adopta una postura más suave hacia China. Además, incluso si Filipinas mantiene su determinación de enfrentarse a China en el mar de China Meridional, a medida que Pekín expande su presencia y esfuerzos en la región, la determinación podría no ser suficiente. Dado que China confía en que su poder económico y militar hará que su vecino ceda, Filipinas debería recurrir a otros reclamantes del mar de China Meridional para contrarrestar a China. Aunque hay acuerdos de seguridad marítima con Vietnam, fortalecer los lazos y buscar cooperación multinacional con otros reclamantes puede ser beneficioso si se hace bien. Esto podría complementar las alianzas actuales del país con potencias extrarregionales como Estados Unidos, Japón y Australia. El intercambio de inteligencia, ejercicios conjuntos, patrullas coordinadas y compromisos sobre reclamaciones son algunas medidas posibles. Como dice el dicho, unidos permanecemos, divididos caemos. Y si llegara a estallar una guerra en la que Manila se enfrente sola contra Pekín, la triste realidad es que la caída podría ser más rápida y brutal de lo que cualquiera podría predecir. Gracias por vernos.